explotado de inmediato. ¡Boom! ¿Y tú estás en este avión? Sí, yo lo estaba pilotando y tenía un copiloto conmigo. Cada vez que se miraba en el espejo, podía ver a estos seres terribles a su alrededor. Estaba siendo continuamente acosada por estos espíritus y entonces ella dijo, Jesús, sálvame. ¡Boom! Desaparecieron. Vaya. Y el cardenal dijo, oh, está bien. Hablamos con los muertos todo el tiempo. Él dijo, ¿ustedes lo hacen? Cada vez que elegimos un papa, todos los papas muertos a lo largo de la historia se materializan, se unen a nosotros, se sientan a nuestro lado y nos ayudan a elegir un nuevo papa. Sacrificó a su hijo para poder tomar el poder. Y entonces, ¿puedes repetirlo? Vaya, ¿en serio? Sí, dicen que lo acusan de eso porque su hijo desapareció y dicen que sacrificó a su hijo para poder tomar el poder. Bueno, eso es muy triste, pero esto se sabe a lo largo de la historia. Los incas solían sacrificar humanos, los mayas solían sacrificar humanos. Científicos de la NASA han confesado en su lecho de muerte o han mencionado que tienen la ayuda de inteligencias extraterrestres para ayudarles en su investigación. El espiritismo va a entrar directamente en las iglesias a través de milagros. Fui con Dios hace 30 años y le dije, trabajaré para ti si pagas las cuentas. Si me quedo sin dinero, no hay problema. Tengo 5 profesiones. Puedo volar para las aerolíneas, puedo trabajar como ingeniero, puedo enseñar en la universidad. Puedo hacer muchas cosas, no hay problema, pero mientras tú pagues las cuentas, seguiré trabajando para ti. Y desde entonces no me he detenido. He estado así y simplemente está creciendo y creciendo y creciendo. Si no estás tomando decisiones hoy, estás eligiendo el lado equivocado. Si ahora mismo estás dormido, indiferente y descuidado, vas a elegir seguir el camino del mundo. Será demasiado doloroso para ti intentar cambiar de bando. Porque nunca aprendiste a confiar en Dios. Hoy es el momento. La puerta aún está abierta. David, has estado por todo el mundo haciendo trabajo misionero, haciendo todo tipo de cosas. Eres piloto, eres enfermero, te graduaste en informática. Tienes mucha experiencia en muchos campos distintos. Y por eso quería hacerte más preguntas sobre tu experiencia en el campo misionero y estando con la gente. Y específicamente entender el espiritismo de los últimos días y cómo se va a desarrollar, porque sabemos mucho sobre el Vaticano y quiero hablar un poco de eso hoy. Pero también tenemos muy poca comprensión, aparte de que tiene algo que ver con los muertos, sobre el espiritismo de los últimos días. Así que quiero profundizar en eso, ver qué sabes al respecto y si tienes alguna historia de esto en tu vida. Bueno, solo un poco de contexto. Me crié en Sudamérica con padres misioneros. Mi padre era pastor piloto. Más tarde estudió enfermería. Mi madre era una enfermera muy experimentada. Cuidó a miles de pacientes, principalmente como médica, porque la enfermera es el único personal sanitario que tienen, ¿sabes? Y así crecí en un ambiente de habla hispana en Bolivia, y luego más tarde en Perú trabajando. Y por eso quería hacer lo mismo que mis padres, así que me preparé. Apenas terminé la secundaria en la academia, me propuse estudiar aviación. Y cuando aún estaba en la academia aquí en College Academy, ya estaba estudiando y tomando clases, trabajando en el servicio de lavandería del colegio para pagar mis estudios y trabajando muy duro en varios trabajos aquí. Tenía, ya sabes, solo 16, 17 años y trabajaba como loco. Pero para cuando tenía 18 años, el Señor me había bendecido y pude comprar un avión pequeño. Y estudié eso y tan pronto como terminé, comencé las clases de teología y dije, voy a ser como mi padre. Voy a, ya sabes, ser un pastor piloto. No pensé en la enfermería en ese momento, pero más tarde mi amiga de la infancia de Sudamérica, que también creció en Bolivia, ella era de Colorado. Ella vino y dijo, sabes, escuché que estás estudiando aviación. Me gustaría estudiar aviación contigo, y ella estaba estudiando tecnología médica. Así que ella vino, fue mi mejor amiga desde que tenía 3 años, y estudiamos aviación juntos. Y luego en el camino decidimos estudiar enfermería juntos. Así que en lugar de que yo continuara los estudios teológicos y ella en tecnología médica, interrumpimos nuestros estudios para estudiar enfermería y aviación juntos. Ambos terminamos. Continué con mis estudios. Ella decidió no terminar tecnología médica, solo quedarse como enfermera y piloto. Y nos casamos casi antes de terminar, un poco antes de graduarnos de la universidad. Y fuimos directamente al campo misionero. Allí descubrimos que necesitábamos más formación,
regresamos a estudiar nuevamente mantenimiento de aviación. Si iba a ser piloto, me di cuenta de que tenía que mantener mi propio avión. Así que 2 años de eso. Y luego, para ese entonces, el presidente de la Unión me llamó y me dijo, necesitamos ingenieros. Sabes, ya tenemos muchos pastores. Así que está bien que seas pastor, pero ya no necesitamos eso. Necesitamos ingenieros, enfermeros, doctores y pilotos. Así que está bien, lo tomaré también. Así que he estado programando computadoras desde que era adolescente, y tenía 2 empleados trabajando para mí programando también. Hacía cosas de inventario. Incluso cuando me dedicaba al mantenimiento aeronáutico, tenía 2 empleados trabajando para mí haciendo programación de software para empresas. Las primeras computadoras personales que salieron, PES, Commodore 64, computadoras Atari, ya sabes, esas fueron las primeras. Y vimos cómo todo eso fue evolucionando. Así que estudié informática y en cuanto terminé me puse a trabajar. En vez de trabajar en informática, fue en administración hospitalaria. Después de 3 años me secuestraron. Me metieron en prisión con el director de educación. Los militares se quedaron con el avión y lo usaron para su trabajo ilegal, ya que son ellos los que hacen la mayor parte de eso, y pensamos que íbamos a estar allí durante 14 años. Resultó que el señor me puso a hacer trabajo médico en la prisión y, después de un par de semanas, el director de la prisión dijo, hombre, ustedes han sido una gran bendición aquí. Sé que no eres culpable. Y dijo, fui con el fiscal y lo acusé de corrupción y han retirado los cargos. Puedes irte a casa. No esperaba eso. Me dijeron 14 años, y no tenía ganas de atender pacientes, pero he aprendido a obedecer lo que Dios dice. Cuando Dios dice que haga algo, digo, sí, señor. Y así lo hice. Me fui a casa y luego me dijeron, los militares no están contentos de que ahora estés libre porque ahora tienen que devolver el avión, y por eso emitieron otra vez una orden de arresto en tu contra. Y la policía nos dijo, salgan del país porque no queremos arrestarlos y sabemos que son inocentes. Así que la administración de la iglesia aceptó eso y aceptamos un llamado para volver a Perú y trabajar para la Unión durante 6 años como director de servicios de informática. Esa fue una muy buena experiencia. Trabajamos allí. Yo seguía queriendo entrar en el ministerio como mi padre, pero era piloto, enfermero o ingeniero. Hice eso durante 6 años, terminé algunos estudios de posgrado, me invitaron a enseñar en Caribbean Union College en el departamento de TI y también a impartir clases de negocios de posgrado para la Universidad Andrews. Hice eso durante varios años. Realmente extraño trabajar en las selvas. Le dije a mi esposa, acabábamos de terminar nuestro contrato con la iglesia. ¿Por qué no pasamos un tiempo como voluntarios en las selvas de Guyana, Sudamérica, que es parte de la Unión del Caribe? Y así fuimos con nuestros 5 hijos a 200 millas selva adentro, solo por fe, solo para vivir y trabajar allí. Y el trato que habíamos hecho con Dios era, no tenemos dinero, pero tú sí. Tenemos profesiones, mucha experiencia y educación. Te daremos lo que tenemos y tú proveerás para nuestras necesidades. Y si nos quedamos sin dinero y ya no podemos vivir aquí, no hay problema. Puedo volver a EU y ganarme la vida allí. Pero eso fue hace 30 años y nunca volvimos. Nos quedamos allí porque Dios siguió bendiciendo. 1 escuela, 2 escuelas, 4 escuelas. 1 avión, 2 aviones, 5 aviones, 1 país, 2 países. Hoy, 90 proyectos en 90 países. Y 25 cadenas de televisión, casi 40 aeronaves. Y no todo sale bien. A veces las cosas se ponen un poco difíciles, pero esa es la vida normal. Jesús también tuvo momentos difíciles, ya sabes. Así que después de terminar nuestro contrato con la iglesia, decidimos ir a las selvas de Guyana y servir por 1 año con 5 hijos y solo por fe. Y ver si Dios podía proveer, como George Muller y Hudson Taylor. Así que fuimos por 1 año, pero durante ese tiempo Dios proveyó para nosotros, y abrimos una escuela. Compramos un avión y Dios siguió proveyendo. Abrimos una segunda escuela, otro avión, y finalmente el trabajo creció, así que fuimos a Venezuela a trabajar allí. Me pidieron que fuera director en Guyana. Dije que sí, siempre y cuando me dejaran ser voluntario. Luego fui director de comunicaciones para la Unión de Venezuela. Y así, después de años de trabajo nos dimos cuenta de que, ¿sabes? Dios sí cumple sus promesas, Él provee. Y eso fue hace 30 años y nunca hemos dejado de hacerlo. Y ahora los proyectos están creciendo a 90 países, con proyectos y aviones y cadenas de televisión y escuelas y orfanatos. Sabemos que esa historia que hemos contado ha sido una bendición para mucha gente que tiene algo de miedo de lanzarse por su cuenta.
pero eso nos ha dado mucha oportunidad de servir en diferentes países y conocer más de 100 países, viajar y predicar y empezar proyectos en 90 de ellos. Fui ordenado al ministerio en la Unión Venezolana, lo cual fue un sueño hecho realidad para poder hacer el mismo trabajo que mi padre estaba haciendo. Dijeron, deberías haber sido ordenado hace mucho tiempo. Vemos que Dios te ha llamado al ministerio. Eso fue muy dulce y el presidente de la división vino y ofició mi ordenación. Así que he tenido una relación maravillosa y de gratitud con la división interamericana, que es básicamente desde el sur de Perú hasta la parte norte de Sudamérica y todas las islas del Caribe y además Centroamérica. Así que ha sido una división maravillosa en la que trabajar. Actualmente estamos viviendo en Bolivia, pero esa experiencia aún que nos llevó a tantos países nos dio una visión amplia de diferentes culturas y experiencias. Y sé que tienes algunas preguntas, pero todas estas experiencias en diferentes países nos ayudan a ver muchas cosas, ¿sabes? Y al experimentar diferentes desafíos como ser secuestrado, golpeado, encarcelado, asaltado por pandillas, todo ese tipo de cosas te maduran rápidamente en lo espiritual, porque realmente te das cuenta, ¿sabes? Tuve un terrible accidente de aviación hace algunos años. Y en todos mis 46 años de vuelo. Ha habido algunos percances, pero este debería haber sido una incineración instantánea. Sabes, el gobierno boliviano ha sido un gobierno de izquierda hasta que esta semana eligieron, al nuevo presidente que está asumiendo. Es el primer presidente de derecha en 20 años. Durante los últimos gobiernos, sabes, fue muy duro. Lo que Venezuela pasó, está pasando por lo mismo, Bolivia pasó por eso. Y así hemos estado viviendo estos tiempos difíciles y, hemos aprendido. Hemos perdido aviones. El gobierno de Venezuela secuestró a nuestro piloto y lo mató. Y su esposa y la directora de la escuela han estado retenidas en las selvas con los campamentos guerrilleros durante casi 15 años ya. Y en Bolivia el gobierno nos robó 2 de nuestros aviones y los vendió a la mafia. Y luego se arrepintieron y decidieron que habían cometido un error y violado muchas leyes, y fueron y destruyeron los aviones. Así que los compradores de los aviones también perdieron, y el gobierno perdió y nosotros perdimos. Y ha sido difícil, pero en este trabajo misionero, ya sabes, en una guerra hay pérdidas. Hay experiencias difíciles y pasamos por todas estas cosas. Y por eso podemos decir que Dios ha sido fiel y ha estado proveyendo y salvando nuestras vidas. Pero la presión sobre mí era tremenda para sacar uno de los aviones del país. Y amenazaron con confiscar el avión si no lo sacaba el sábado o el domingo. Y dije, bueno, no voy a volarlo el sábado, pero puedo volarlo el domingo y sacarlo del país. Me dijeron, está bien, ese será tu último día. Entonces dije, ¿puedo pasar a cargar combustible? No. Bueno, ¿cómo se supone que voy a salir del país volando sin combustible? Pues puedes tomar combustible del aeropuerto y llenar los tanques de las alas. Dije, pero el problema es que es una pista corta y nunca antes he despegado con los tanques llenos. Sí. Pero no me dieron ninguna alternativa. Así que hice lo mejor que pude y había llovido toda la noche y la pista estaba blanda, y es una pista corta y un avión grande. No es concreto. No, esto es pasto. Sí. Y seguía lloviendo y el avión estaba muy pesado. Nunca había despegado con tanto peso y no lo logramos. Apenas nos levantamos del suelo y nos metimos entre los árboles. Y es que lo tengo todo en video. Y era gasolina por todas partes, vapor de gasolina. Lagos de gasolina por todas partes. Debería haber sido una explosión instantánea. ¿Estás en este avión? Sí, yo lo estoy volando y tenía un copiloto conmigo. Y no nos hicimos ni un rasguño. Eso no tiene sentido. ¿Cómo saliste de esa? Bueno, simplemente las 2 alas se desprendieron. Chocamos con 2 árboles y las 2 alas se desprendieron. Pero con las 2 alas fuera, la gasolina se fue por todas partes. Y simplemente apagué todos los interruptores principales y todas las radios y salí del avión con una gota de sangre de un pequeño rasguño en una visera. Él no se hizo nada. Deberíamos haber sido incinerados al instante, sí. Luego descubrí más tarde que me estaban esperando en el aeropuerto internacional con drogas para poner en el avión y confiscarlo de todos modos. Así que hubiera sido una situación sin salida, ya sabes, sin solución. Hubiéramos perdido el avión, el seguro no habría pagado. Hubiera sido un desastre. Así que Dios en su misericordia nos salvó, demostró que intervino.
La aviación civil nunca había visto tanta gasolina por todas partes sin fuego. ¿Sabes? Y apenas podían creerlo, pero tuvieron que venir y hacer el informe y todavía no han descubierto cómo. Y finalmente un coronel me entrevistó y me preguntó: no hay falla de motor, no hay falla de nada en el avión. Entonces, ¿por qué ocurrió el accidente? Dije, bueno, estaba bajo mucha presión para sacar el avión y hubo amenazas. Hubiera preferido llamarlo y decir: sabes que ha estado lloviendo, no es apropiado en este momento. No hay viento. Realmente no puedo despegar. ¿Me permitirías esperar hasta que el suelo esté seco? Darme unos días más, ¿verdad? No estaban dispuestos. Era: si no sales hoy, confiscamos el avión. Y de todos modos lo iban a confiscar, me enteré después. Así que les dije, saben, ese tipo de presión nunca debería ejercerse sobre un piloto. Donde lo amenazas con que si no despega, entonces van a confiscar el avión. ¿Por qué? Si no aseguro, permitan que el piloto tome una decisión de seguridad. Sí. Pero en realidad no les importó. Así que él se disculpó en nombre del país. Oh, vaya. Dijo en nombre de Bolivia: me disculpo contigo por la presión bajo la que estuviste. Ningún piloto debería estar nunca bajo ese tipo de presión. Y dije, ahora que me pasó a mí, no dejaré que me vuelva a pasar. Pero por otro lado, no es justo para mí que me pongan bajo esa presión y me hagan volar un avión cuando las condiciones no son apropiadas. Así que Dios ha intervenido una y otra vez, y ha provisto para nuestras necesidades y nos ha ayudado. Justo esta mañana, recibí un mensaje, ya sabes. Hay una estación de radio FM a la venta en la ciudad donde vivimos. Hay 2 millones de personas allí. Ya tenemos televisión, pero he estado orando por una estación de FM. No tengo el dinero para pagarla. Así que inicialmente les dije, no tengo ese tipo de dinero para pagarlo. Y luego el señor me convenció como, ¿cuándo has tenido dinero para pagar algo? Simplemente sigue adelante y yo me encargaré. Así que le envié un mensaje esta mañana por WhatsApp y le dije, ya sabes. Lo siento, dije, no puedo hacerlo, pero sí quiero hacerlo. No sé cómo va a suceder, pero si me das un año para pagarlo, ya sabes, encontraré la manera de hacerlo. Pero sí estoy interesado en la estación, porque cada vez que tienes un nuevo medio de transmisión, más personas son alcanzadas con la verdad y más personas se salvan. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a pagar Dios por un alma? Una cantidad infinita. Así que si esto salvará almas, y lo hará, porque cada vez que predicas la verdad. El presidente de la Unión hace algunos años me dijo en Bolivia, 8 de cada 10 bautismos en la iglesia vienen a través de nuestra red de televisión. Pero también admiten que su cadena de televisión, que sería el canal OPO, por allá lo llaman Nuevo Tiempo, su canal no trae a nadie a la iglesia. No puedo decir que nadie, pero eso fue lo que dijeron. Dijeron que no vale la pena. Así que están vendiendo sus estaciones de televisión en muchos lugares porque dicen que no vale la pena la inversión, solo están haciendo radio. Pero en realidad, la gente está buscando la verdad. Y de lo que vamos a hablar es de una de las verdades más importantes. El espiritismo, lo que está sucediendo en el mundo hoy. Pero si le das a la gente la información que están buscando, los guiará en la dirección correcta para prepararse para la venida de Jesús, entenderán mejor. Así que empezamos a transmitir, por ejemplo, hace varios meses en todo Brasil. Brasil es el país más grande de Sudamérica y pensar que estamos llegando a 200 millones de personas en Brasil. Y incluso si muero mañana, estaré feliz de que, vaya, es increíble que lleguemos a 200 millones de personas. Estamos en Europa, Asia, África y Sudamérica, pero Brasil siempre fue más difícil por ser tan grande. Un amigo nos dio acceso en su estación de TV, en toda su red. Porque son digitales y tienen espacio extra. Así que nos dejan hacerlo gratis porque somos una organización sin fines de lucro y a él le gusta lo que hacemos. Así que veo que Dios está abriendo puertas. Acabo de enviar un mensaje hoy. Quiero comprar la estación de FM. No sé cómo. Ellos quieren 200,000. No tengo 200,000 de sobra en este momento, ¿sabes? Así que le dije que le daría 150. Aún no lo han aceptado. Pero el Señor me convenció, no lo rechaces. Ya sabes, sigue adelante porque funcionará. Y lo he hecho antes, pero siempre es doloroso. Siempre es difícil hacer cosas que están muy fuera de tu alcance y ya sabes, no es divertido seguir estirándose hasta que es incómodo. Pero si vas a salvar almas, Dios dijo, te estoy dando la oportunidad. ¿Qué esperas que sea gratis? Ya sabes, no señor. Bueno, sigue adelante. Así que esta mañana, antes de llegar, dejé el mensaje. Quiero seguir adelante, ya sabes. Encontremos el precio justo, sigamos adelante. Lo que sea que acuerden lo aceptaré. Así que eso es lo que está pasando y de ahí es de donde vengo. Eso es lo que está pasando hoy.
Y ahora, sobre el tema de los eventos finales, tienes algunas preguntas muy importantes y estoy entusiasmado con algunas de ellas. Adelante, pregunta. Sí, entonces. Así que aquí en Los Eru, no vemos tantas apariciones de muertos o incluso de espíritus como he visto en otros países. Y sé que has estado en otros países antes, y me pregunto en qué es diferente. Número 1, y en número 2. Vemos mucho algo que en las noticias llaman FANI, que significa fenómeno anómalo no identificado o fenómeno aéreo no identificado. Y están viendo estas cosas en el cielo, bolas de fuego en el cielo. No es como los que verías en una producción de Hollywood. Pero están viendo algo extraño que realmente no pueden entender. Y de estas cosas, me pregunto qué otro espiritismo podría aparecer en los EU. ¿O cuáles son algunas de las características de ese espiritismo que has visto mientras has estado en obra misionera? Bueno, Sudamérica tiende a ser más católica y más sujeta a la superstición. No tan agnósticos y no tan orientados a la ciencia como en los Estados Unidos. Hay mucha gente que no cree en Dios, pero ciertamente cree en la ciencia y cree en cosas inexplicables, y creen en muchos fenómenos inexplicables, pero no están dispuestos a admitir que Dios es parte de ello o que hay alguna implicación espiritual. Pero el diablo se adapta a la cultura según lo que esté tratando de hacer. En nuestro país vemos más de esos extraños objetos anómalos porque eso es lo que la gente está dispuesta a mirar. En Sudamérica, África y otros lugares, tiende a ser un espiritismo más directo. Como que mi abuelo muerto viene y me habla, o un pariente muerto. O tengo un sueño que me llega y estos seres me hablan. Apenas ayer estuve en Kentucky. Volé hasta allá. Estamos construyendo un centro de bienestar en Kentucky y la señora y su esposo, que donaron esa propiedad, comenzaron a explicar algunos de los antecedentes. Ella es de América Latina, y estaba explicando que su madre estaba involucrada en el ocultismo y siempre ha tenido estos demonios apareciendo a su alrededor. Se acercaba a un espejo y cada vez que se miraba en un espejo, podía ver a esos seres terribles a su alrededor, con rostros horribles mirándola. La levantaban y la arrojaban al otro lado de la habitación. Le lastimaron la columna. Ellos, ya sabes, ella iba y trataba de dormir debajo de la cama de sus padres para alejarse de eso cuando era una niña pequeña. Pero su madre estaba involucrada en ello, así que lo hizo muy difícil. Y finalmente, una vez cuando era un poco mayor, estaba siendo continuamente acosada por estos espíritus y entonces dijo, Jesús, sálvame. ¡Pum! Instantáneamente todos desaparecieron. ¡Wow! Y Jesús vino a ella y le dijo, no te preocupes más. Su voz era como muchas aguas, dijo ella, como aguas gigantes muy profundas, y Jesús dijo, no te preocupes, de ahora en adelante nunca más tendrás que lidiar con eso. Me llamaste para pedir ayuda, aquí estoy. Te he liberado. Y nunca más volvió a suceder. En el espejo, ahora solo se ve a sí misma, ya no aparecen otras cosas. Jesús ya la ha rodeado de protección, ¿sabes? Así que el nombre de Jesús es muy importante. Y hace algún tiempo, hace unos meses, en realidad el año pasado, un abogado muy influyente vino a verme a Bolivia. Fue embajador ante las Naciones Unidas, es decir, es ex embajador de Bolivia ante la ONU. Y recientemente, en el Día de los Muertos, que habría sido en noviembre pasado, fue a poner flores en la tumba de su abuelo y dijo que había una mujer con ojos de acero, que parecía una bruja poseída o algo así. Se le acercó y su abuelo le habló. Y su nombre es Fernando. Y el abuelo dijo, Nandito, que es un diminutivo de Fernando. Nandito, sabes, morí, pero mi espíritu siempre está a tu lado. Siempre estoy junto a ti y contigo. Puedes llamarme. Siempre estoy a tu lado. Estoy aquí para ayudarte, con todas las dificultades o necesidades que tengas. Solo avísame. Estaré feliz de trabajar contigo. Bueno, él se asustó. Ella finalmente se fue y entonces él dijo, necesito saber con quién estoy hablando. ¿Era realmente mi abuelo? Así que fue a hablar con el cardenal. Ahora, debido a su estatus como ex embajador, tuvo fácil acceso al cardenal. La mayoría de la gente no puede ir a hablar con un cardenal cuando quiere, pero él sí pudo. Y así fue con el cardenal y le dijo, esto me pasó, ¿está bien o no está bien? Y el cardenal dijo, oh, está bien,
Hablamos con los muertos todo el tiempo. Él dijo, ¿ah, sí? Cada vez que elegimos un papa, todos los papas muertos a lo largo de la historia se materializan. Se unen a nosotros, se sientan a nuestro lado y nos ayudan a elegir un nuevo papa. Y él dijo, así que estamos acostumbrados a hablar con los muertos, así que no te preocupes por eso. Y entonces dije, bueno, ahí tienes a un líder religioso que no conoce su Biblia. Es un cardenal católico, pero no sabe lo que dice la Biblia católica o no le importa. Le dije, la Biblia enseña que los muertos nada saben, y bajo pena de muerte no debemos comunicarnos con los muertos porque no son realmente personas muertas. Son en realidad demonios que toman la forma, la voz y la apariencia de la persona muerta. Le dije, ese no era tu abuelo hablándote, era un demonio. Y bajo pena de muerte, no debemos hablar con los muertos. Él me dijo, pero ¿cómo puede hablarme con la misma voz e incluso referirse a eventos que solo mi abuelo y yo conocíamos? Le respondí, porque siempre están a nuestro alrededor. Pueden oír todo, graban todo, pueden reproducir la voz, pueden reproducir cada evento. Dije, así son las cosas, ¿sabes? Y la Biblia lo sabe. Y estos son espíritus engañadores que están ahí para hacernos perder nuestra salvación. Y es triste, si el cardenal va a hablar con los muertos no será salvo. ¿Quieres seguir el camino del cardenal y seguirlo a él, o quieres seguir a Dios? Tienes que tomar una decisión. Porque los que viven en desobediencia a Dios no serán salvos. Aunque algunas personas digan, bueno, es un cardenal de la iglesia, tiene que ser salvo. No, solo aquellos que son leales y obedientes a Dios y aman a Dios. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Entonces, aquellos que aman a Dios serán obedientes a Dios. Y si no amas a Dios y eres desobediente, ciertamente no estarás en el cielo. Así que se asustó y se fue, pero dijo, bueno, he sido instruido. Y le dije, lee tu Biblia católica. Encontrarás los mandamientos de Dios en Éxodo 20. Encontrarás sus instrucciones en Levítico. Encontrarás muchas cosas en la Biblia católica, que te enseñarán el camino correcto. Pero no sigas a la gente, sigue a Dios y su palabra. Así que de todos modos oramos juntos y se fue. Pero eso me recuerda que en los países del tercer mundo, Satanás no hace tantas cosas abstractas. Tiende a tener una interacción más directa con la gente. Si eres supersticioso, si ignoras la palabra de Dios. Aquí en este país nos estamos volviendo más supersticiosos, pero principalmente somos básicamente seculares. Como nación, creemos en la ciencia y creemos en esto y aquello, pero realmente no queremos reconocer a Dios, aunque hay mucha gente religiosa que lo dice. Las actitudes en general son seculares, y cuando vemos estos eventos, tratamos de decir, probablemente son extraterrestres, otros seres que vienen a ayudarnos. ¿Cómo dijiste? Es como lo llaman. Inteligencia no humana, no humana. Básicamente son inteligencia no humana, pero realmente se refieren a ellos como si fueran casi otra raza que, ya sabes, no vive en nuestro planeta, pero lo que en realidad son espíritus malignos que toman forma. Y en la NASA, varios científicos han confesado en su lecho de muerte o han mencionado que cuentan con la ayuda de inteligencia extraterrestre para ayudarles en sus investigaciones. Un amigo mío de México, su hijo es científico en la NASA y dice que ellos, ya sabes, tienen a estos seres que vienen y hablan con ellos y les enseñan cómo viajar por el espacio y el universo. Y mencionó todas estas diferentes investigaciones científicas en diferentes dimensiones a las que van. Y bueno, esas son cosas con las que Dios nos ha prohibido tener nada que ver. Y seres satánicos entran y se hacen pasar por extraterrestres, se hacen pasar por seres queridos y se hacen pasar por... Un amigo mío que creció en Angola se llamaba Gabriel Estevo. Así. El Humo es un muy buen amigo mío. Quise traerlo a Bolivia una vez para hacer un evento allí, pero ya intenté una vez traerlo a Brasil, pero le negaron la visa, así que vamos a usar algunas influencias de alto nivel para conseguirle una visa y traerlo desde África. Pero fue criado por demonios desde la infancia. Jugaban con él, le cambiaban los pañales. Los ángeles malignos se convertían en niños solo para jugar con él, ¿sabes? Y le enseñaron a hacer toda clase de maldad. Le enseñaron a imprimir dinero falso, a robar, a cómo asesinar, a cómo sacrificar niños. Un ángel se convertía en víctima y el otro ángel venía y le cortaba el cuello y la sangre salía por todas partes. Luego se desmaterializaban de nuevo,
Se reían y se divertían y le mostraban cómo matar a alguien, ¿sabes? Y lo simulaban. Y le enseñaron. Un día tuvieron 9 sacrificios de niños. De hecho, los mataron a todos y les abrieron el pecho y les sacaron el corazón y tuvieron que comerse parte del corazón, ¿sabes? Y entonces son cosas realmente malvadas y en la trata de niños se repiten mucho estas prácticas malvadas porque es demoníaco. Ya sabes, y Jesús dijo, si lastimas a uno de estos pequeños, ya sabes, dijo que es mejor que te cuelguen una piedra de molino al cuello y te arrojen en medio del mar. Así que algunas de estas personas que están involucradas en el sacrificio de niños y otros, están cometiendo abominaciones ante el Señor, ¿sabes? Y de todos modos, eso fue lo que le enseñaron. Y luego un día, un joven adventista del séptimo día lo vio en una tienda y le dijo, Jesús murió por ti en la cruz. Y le dijo que tiene un plan mucho mejor para ti que el que tienes ahora. Bueno, Gabriel sabía que los demonios satánicos no pueden leer tu mente. Así que en su mente dijo, bueno, a mí me habían enseñado que el hombre en la cruz era mi peor enemigo. Pero si Jesús murió por mí y es mi creador, entonces, si es Dios, puede leer mi mente. Los ángeles malignos no pueden, pero Dios sí. Así que dijo, si tú eres Dios y de verdad me amas, me gustaría conocerte. Y un día por la tarde, contó que una luz entró en su habitación y allí estaba Jesús. Todos los demonios desaparecieron. Por primera vez en su vida estaba solo. Nunca jamás había experimentado estar solo. Estaba rodeado de demonios constantemente. Pero dijo que habló durante 4 horas con Jesús de mente a mente, y al final, se arrodilló y le entregó su corazón al Señor y ha sido misionario desde entonces. Pero mencionó que hay varios tipos de ángeles. Hay ángeles amistosos. No es que sean amistosos, pero hacen engaños amistosos como hacerse pasar por los muertos. Y se les permite o hacer cosas así. Hay otro tipo de ángeles que causan conflictos entre cónyuges, entre naciones, entre familias y siempre están tratando de iniciar guerras. Y en casa y en el extranjero. Y también funcionan, pero el tercer tipo de ángel, Dios nunca ha permitido que funcione. Y esos son los ángeles destructores. Una vez que salen, simplemente lo destruyen todo. Y entonces dijo, si alguna vez has visto una película donde estos seres salen y están lanzando autos por los aires y destruyendo esto y derribando edificios y simplemente erradicando por completo a cientos de personas, dijo, esos son ellos. Bueno, algún día se les permitirá hacer eso y habrá destrucción por todas partes, pero Dios aún no les ha permitido ejercer ese poder. Así que hay muchas cosas que aprendí de Gabriel sobre cómo funciona el mundo espiritual. Pero todos tienen especialidades y están bajo la dirección de Satanás, que solía ser Lucifer, el ángel principal, y él los mantiene bajo control. Y Gabriel dijo que un día, cuando era joven, Lucifer apareció como un ángel brillante y hermoso, un ser que tenía 6 alas. Y lo sostuvo en sus brazos y le dijo, yo soy tu padre. Le dijeron, este es tu verdadero padre, él es tu creador. Es una mentira, por supuesto, porque Satanás no crea la vida humana. Pero eso es de lo que se atribuyó el mérito y le dijeron que él es tu padre y que estás aquí para servirle. Así que de todos modos, Satanás dijo algunas palabras amables, desapareció y se fue de nuevo. Pero él estaba preparado para eso y ahora sirve a Dios. Ese es algo maravilloso, ¿sabes? Poder ser liberado de esas influencias después de que te han preparado para trabajar para el maligno. Y ahora puedes trabajar para Dios. Qué maravilloso privilegio ser liberado de eso. Pero aquí en los Estados Unidos, esto tiene mucho más impacto cuando tienes estos extraños objetos científicos apareciendo, desapareciendo y todas las demás cosas que suceden, pero en otros países es contacto directo en términos generales. Sí. ¿Alguna vez en otros países has experimentado algo anómalo o extraño? Obviamente cosas que están ocultas, pero has visto algo con tus propios ojos que sea como, no puedo entender por qué sucedió eso o algo por el estilo. Bueno, lo que he visto es la intervención de Dios en mi vida tantas veces para salvarme de la muerte. He sido protegido quiero decir, he estado expuesto a personas poseídas. He estado involucrado varias veces en expulsar demonios por el poder de Dios. ¿En serio?
Una vez en Venezuela, también en la India, hay mucha gente poseída en la India. Es interesante que en la India, ¿sabes? Creen en 300 millones de dioses y cada uno de ellos es un espíritu diferente. Y tienen que servir a todos estos dioses o eligen un dios al que van a servir, pero básicamente todos ellos son demonios caídos. Y he estado involucrado en la expulsión de demonios, pero Dios me ha protegido toda mi vida y cuando me he enfrentado a esto, secuestrado, asaltado por pandillas, un ladrón de bancos con una pistola tomándome como rehén, siendo golpeado con palos, ¿sabes? Luego en la cárcel, todas estas cosas por las que he pasado. Al mirar atrás, sé que siempre he sentido la protección de Dios a mi lado. Tuve un accidente aéreo terrible que debió incinerarnos al copiloto y a mí. ¿Esto fue en otro país? Es en Bolivia. En Bolivia. Y ahora tenemos un nuevo presidente y el gobierno anterior solía sacrificar animales y bañarse en sangre humana, así que eran más paganos que cualquier otra cosa. ¿En serio? Sí. Vaya. Sí, siempre solían sacrificar animales en sus eventos y es como si fuera adoración al sol, paganismo. Y cuando se visten, cuando se bañan en sangre humana antes de asumir el cargo. Uno se pregunta, ¿sangre humana de quién? ¿A quién mataron? ¿Sabes? Lo admiten porque el presidente polaco recién dijo que ve a sus oficiales muertos diario. Sí. Y entonces sé que está ocurriendo mucho espiritismo, pero admiten que se están bañando en sangre. Sí. Y el presidente anterior a ese, del partido de izquierda, que lo inició hace 20 años, en la mayor parte del país cree que sacrificó a su hijo para poder tomar el poder. ¿Y otra vez? Vaya, ¿en serio? Sí, lo acusan de eso porque su hijo desapareció y dicen que sacrificó a su hijo para poder tomar el poder. Bueno, eso es muy triste, pero se sabe a lo largo de la historia que los incas solían sacrificar humanos. Los mayas solían sacrificar humanos. La antigua Babilonia y los paganos y los filisteos y otros y las antiguas religiones paganas también solían sacrificar seres humanos. Así que este es un ritual satánico que ocurre hoy en día. Hace solo unos días fue Halloween. ¿Cuántas personas fueron asesinadas durante Halloween? Es horrible. Dormimos toda la noche, pero mientras tanto la gente estaba siendo torturada y asesinada. ¿Sabes? No podríamos dormir. Entonces, ¿así es Halloween en todo el mundo o es algo solo de Estados Unidos? No, es en todo el mundo. Y lo que es triste es que la gente saca cosas. Piensan que Halloween es solo un día divertido. No es un día divertido, es un día satánico. ¿Sabes? Y eso nos lleva a otras festividades paganas. La mayoría de las festividades católicas se basan en el paganismo. Y, sin embargo, la mayoría de las iglesias cristianas celebran las festividades católicas y ninguna de ellas es cristiana. Como el Día de Muertos, católico. El Día de los Muertos es católico. La Pascua es católica. Es pagana, la estrella. Sí. Y luego tenemos la Navidad, que supuestamente es el nacimiento de Jesús. No. Fue el nacimiento de otro Dios y viene de los tiempos de la Torre de Babel. El solsticio y esas cosas. Sí. Y así nosotros, las iglesias cristianas, tendemos a seguir adelante. Debo decir que para mí, que cualquier cristiano en cualquier parte del mundo celebre o tenga algo que ver con Halloween es una abominación total. Pero nos acostumbramos. Y luego también tienes que preguntarte, si Dios va a preparar a un pueblo antes de que Jesús venga, que refleje su carácter, ¿van a estar celebrando festividades paganas? No. ¿Sabes? Ni siquiera estamos hablando de celebrar festividades bíblicas. Estamos hablando de no celebrar festividades paganas. Sí. ¿Sabes? Algunas personas también tienen problemas con celebrar las festividades bíblicas. Solo digo, alejémonos del paganismo y si vamos a hacer algo que esté basado en la Biblia. Si haces algo basado en la Biblia, tienes un fundamento bíblico. Ese es uno de los pilares del protestantismo, la sola escritura. Toda doctrina tiene que basarse en un sólido trasfondo bíblico. Sí, no tiene nada que ver con la resurrección. Vi a un sacerdote católico que fue y predicó en una iglesia adventista una vez. Fue muy interesante porque lo estaba haciendo en un día festivo. Y estaba muy orgulloso de esto, así que fue triste ver lo que está pasando en ese aspecto. Las iglesias cristianas en general, ya sean adventistas, bautistas u otras iglesias evangélicas, necesitan eliminar toda celebración de fiestas paganas si quieren ver a Jesús cuando venga. ¿Sabes? Ni siquiera he hablado del calendario de Dios. Estoy hablando de no seguir el calendario pagano. Porque Dios tiene. Estuve en Filipinas y les pregunté, ¿tienen hindúes aquí? Dijeron que sí. Dije, dígame algunas festividades hindúes. Bueno, dijeron el Festival de las Luces Diwali. Perfecto.
Estábamos acostumbrados a eso en el Caribe, muchos hindúes. Oh, bien, ¿tienen musulmanes? Oh, tenemos muchos musulmanes. ¿Cuál es una festividad musulmana? Y dicen, Ramadán, el mes de Ramadán. Oh, perfecto, perfecto. Ninguno. ¿Qué vacaciones tienes? Tenemos la Navidad y el este de Ohio, ¿no? No. Dije festividades cristianas, no dije festividades paganas. Se quedaron atónitos. Estaban atónitos como, pero esas son las que siempre celebramos. Exacto. Nos acostumbramos a celebrar festividades paganas. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos del paganismo en la iglesia, antes de que podamos decirle a alguien, salgan de ella, pueblo mío de Babilonia, saquemos a Babilonia de mi pueblo. Todos nosotros tenemos a Babilonia dentro. No estoy señalando a nadie, me estoy señalando a mí mismo. Necesitamos sacar a Babilonia de nosotros. Así que si no queremos tener nada que ver con el espiritismo, nada que ver con el satanismo, nada que ver con el paganismo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cortar todos esos contactos con las festividades y prácticas paganas. Halloween se ha infiltrado. O sea, veo muchas cosas tristes de Halloween en los patios de la gente. Esqueletos y de todo. Probablemente son ignorantes. Probablemente no saben lo que están haciendo. Y yo mismo de niño, pensaba que Halloween era solo un día divertido de dulce o truco, ¿verdad? Pero a medida que me fui informando y me di cuenta, esto no es un juego. Este no es un día divertido de dulce o truco. Hay gente siendo sacrificada, asesinada, torturada y crucificada y masacrada esa noche y animales. Ya sabes, cruelmente. Es un día satánico. Y ningún cristiano debería tener nada que ver con Halloween o con la Pascua. ¿Crees que llegará un momento en que esto se volverá cada vez más prevalente? Como no solo las cosas de Halloween y los engaños, sino más del espiritismo donde incitarán a la gente a hacer cosas más malvadas como las que ven en Halloween. Se está polarizando más. Mientras que antes la gente actuaba por ignorancia, ahora cada vez más si haces eso, estás invitando a Satanás a tu casa y él se va a aprovechar de ello. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, vamos a ver más de esto. Vamos a ver posesiones satánicas abiertas, vamos a ver acoso por parte de demonios, vamos a ver a Satanás en las películas. ¿Cuántas películas involucran espiritismo? ¿Cuántas películas tienen gente muerta? Influencias. Todo se está volviendo muy polarizado. Y así tenemos las influencias satánicas volviéndose muy agresivas hacia el fin de los tiempos y al final de los tiempos. Justo en los últimos años de la historia de la Tierra, durante el fuerte clamor, justo antes de que Jesús venga, se va a volver muy. Satanás irá con todos los presidentes y reyes de la Tierra y los reunirá para una batalla final contra Dios. Bueno, no lo va a hacer sutilmente, lo va a hacer agresivamente, pero cualquiera que se meta con música satánica, videos e imágenes satánicas y el pecado en general está jugando un juego muy peligroso porque la gente está tomando decisiones finales sobre a quién van a servir. ¿Por qué crees eso? Porque he visto que es Apocalipsis 16 y 14. Hablas de que allí se habla de cómo habrá una batalla final contra la venida de Dios Todopoderoso. ¿Por qué entonces Satanás intenta reunir a la gente para luchar contra Dios si no hay forma de que un mortal pueda luchar contra Dios? Seguramente Satanás lo sabe. ¿Por qué crees que es así? Ni siquiera sabrían que están luchando contra Dios. Creen que se están uniendo a Dios. Esa es la mentira que Satanás está promoviendo. ¿Ves? Él está haciendo que parezca que están sirviendo a Dios y que las otras personas que no cumplen son las que no sirven a Dios. Pero ¿cómo puedes saber eso? Tienes que ir a la palabra de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo al embajador. Le dije al embajador, solo puedes ir a la palabra de Dios para saber qué hacer. Si solo aceptas la autoridad humana, vas a estar siguiendo, vas a estar luchando contra Dios. Pero si vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice qué hacer, entonces estás del lado de Dios. Así que la mayoría de la gente ni siquiera sabrá que está luchando contra Dios. Lo que están haciendo es poner la autoridad humana por encima de la palabra de Dios. Así que eso tiene que ser comunicado claramente a través de estos medios, a través de la televisión, en todo tipo de canales de comunicación, para que la gente sepa lo que dice la palabra de Dios y animarlos. Animarlos a ser obedientes a lo que Dios les enseña. Ahora, si amamos a Dios, querremos obedecerlo. Si no amamos a Dios y solo quieres hacer cosas para obedecer a la autoridad humana solo porque sí, como por ejemplo, toma la pandemia reciente. ¿Cuántas personas se formaron y siguieron las instrucciones del gobierno? ¿Cuál crees que fue el objetivo espiritual en la pandemia? ¿Fue solo para causar destrucción o había un objetivo de orientar la política?
Bueno, creo que fue un experimento para ver cómo podían lograr algo así. Creo que querían resultados más grandes de los que obtuvieron. No hubo no murió suficiente gente. Esperaban que murieran más, pero ahora han aprendido mucho. La próxima que viene hará un mejor trabajo. Si escuché a Bill Gates decir algunas cosas raras sobre eso. Y no soy muy de conspiraciones, pero creo que fue muy extraño y él dijeron que no murió suficiente gente o algo así, pero la próxima vez. Yo creo eso. Tuve la oportunidad de conocer a Bill Gates 2 veces. Fue cuando todavía estaba en Microsoft y yo era ingeniero, así que solo hablamos de computadoras. Pero ahora se ha pasado a un ámbito diferente. Médico, sí. Se ha metido en el mundo de la medicina, comprando y modificando, comprando tierras de cultivo y modificando cosas y haciendo cosas abominables. No tendría ningún interés en reunirme con él hoy. Pero, la verdad es que hay 2 cosas. Ahora vamos a entrar un poco en el lado espiritual. Hay 2 cosas que a Satanás le gustaría hacer en su última batalla. Si pudiera evitar que el pueblo de Dios se preparara, eso sería un gran éxito, porque Dios necesita un pueblo que esté listo. Los teólogos antiguos están diciendo no hay preparación de la última generación, vamos a pecar hasta que Jesús venga. Sí, van a estar pecando hasta que reciban las últimas plagas y entonces se darán cuenta de que estaban equivocados, pero es demasiado tarde. Y cualquier adventista del 7º día que comience a recibir las plagas sabrá lo que eso significa, pero nuestros propios teólogos están luchando contra ello. Recientemente una de nuestras universidades en Brasil hizo una declaración clara de que vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. Están preparando a nuestros estudiantes de teología para que enseñen eso en sus iglesias y lo que Satanás está tratando de hacer es detener la preparación del pueblo de Dios. Jesús está en el lugar santísimo preparando a un pueblo, limpiando los santuarios del corazón y preparándolos para que pueda poner su sello en ellos antes del cierre del tiempo de gracia. Si él no tiene ese pueblo listo, Satanás tiene una acusación pendiente que nunca ha sido resuelta. Dios tiene que producir un pueblo para poder callar la boca de Satanás y poder encadenarlo por 1000 años. Si él no tiene un pueblo y los 6000 años se acaban y Dios Padre dice, lo siento, se acabó. ¿Sabes? Apocalipsis 12:12 dice, Satanás ha descendido con gran furia porque sabe que su tiempo es corto. Bueno, ¿cómo sabe que su tiempo es corto? ¿Se lo reveló Dios? No, él simplemente sabe lo que es la profecía y sabe contar. Desde el pecado de Adán, cuando Satanás tentó a Adán, hasta cumplirse los 6000 años, él sabe contar. Él estuvo allí y sabe que su tiempo es corto. Pero Dios tiene el mismo poco tiempo. Dios no tiene más tiempo que Satanás. Ese es el tiempo asignado. Así que estrategia número 1. Evitar que el pueblo de Dios se dé cuenta de que estamos así de cerca, convencerlos de que todavía falta mucho, y evitar que se preparen. Segunda estrategia, si no puede evitar que Dios prepare un pueblo, entonces matar a todo el mundo. Si puede provocar una guerra mundial, una guerra nuclear que elimine a la mayor parte de la humanidad, aún puede lograr lo mismo. Él dirá, ¿dónde está tu pueblo? Nunca produjiste un pueblo. Sí, pero tú los destruiste. Lo sé, pero no has presentado la evidencia. Así que Satanás está tratando de destruir a tantas personas como sea posible, y en segundo lugar, destruir al pueblo de Dios. ¿Qué piensas sobre el futuro? ¿Cuáles son tus planes para este futuro inmediato? ¿Qué vas a hacer después? Bueno, para mí, el futuro cercano es el lunes. Me voy a Florida para hacer un poco de mantenimiento en el avión. Luego voy a volar a Haití para recoger a un misionero y luego a Granada para asistir a una conferencia que está en nuestra red de radio. Luego iré a Guyana para empezar a preparar el proyecto de aviación y ayudar a administrar nuestra escuela allí hasta finales de febrero. Voy y vengo, y ahora voy a regresar a Bolivia y espero no viajar durante unos meses porque estoy cansado de viajar. Tengo que ir a Nueva Zelanda, acabo de llegar de Australia. Volveré a Nueva Zelanda en unas semanas, así que prefiero no viajar y anhelo dormir nuevamente en mi cama tras 10 meses. Este será mi panorama en los meses venideros. Pero cuanto más hablo y más voy, más invitaciones recibo. Yo lo hice durante 10 años. Durante 10 años fui a un país diferente cada semana, 50 países al año, y lo hice durante 10 años. Ya no, finalmente digo, Señor, puedo hacerlo de vez en cuando, pero no a esa velocidad. Pero lo que sigue es que creo que en el próximo año o 2 vamos a ver el final de lo que ha comenzado.
Observaremos cómo el final se posicionará claramente y se acelerará hacia su conclusión definitiva. Estamos en los días finales. Considero que los gobiernos de América del Norte hoy impondrán una crisis decisiva al pueblo de Dios. Si estás presente, si asistes el domingo tras la instauración de la ley. ¿Cómo prepararse para la llegada del Espíritu Santo? Después de la próxima lluvia habrá un clamor. Dios ha empoderado a su pueblo. Entonces, si no prestas atención al calendario, estarás afuera golpeando sacos de heno con tu tractor, mientras que deberías estar en la habitación de arriba orando con tus hermanos y hermanas, listos para recibir el Espíritu Santo. Dios nos enseña que actúa conforme a su calendario. Así que después de 3 años y medio, los 42 meses de Apocalipsis 13, Roma tendrá el poder de ejecutar junto con los Estados Unidos. Y será cada vez más difícil. Hay una cita famosa en los escritos de White sobre 3 fuerzas unidas en ese tiempo. El protestantismo apóstata, el poder romano representado por el Vaticano, Espiritismo y... Espírita. Entonces eso significa que si estos 3 tuvieron que unirse en ese momento, y por eso creo que lo que usted describe para unirse, el espírita ya tenía que existir, ¿verdad? Quiero decir, no lo veo ahora. Entonces, si hay 3 que tienen que unirse, por supuesto que tenemos el espiritismo que viene antes de la Torá del domingo, ¿verdad? El espiritismo ha seguido las costumbres y rituales paganos en muchos lugares como parte del espiritismo. Como Halloween, la Pascua es pagana. Así que siempre que tienes rituales paganos que las iglesias siguen, ya has abierto la puerta al espiritismo. Para más manifestaciones. Pero si quieres una iglesia pura que no tenga nada que ver con el espiritismo, tenemos que dejar de tener cualquier conexión con las festividades paganas y empezar a prestar atención a los tiempos de Dios. Y es sí, el espiritismo va a hacer entradas directas en las iglesias a través de milagros, como vemos en Ezequiel. Dios tomó a Ezequiel y le dijo, déjame mostrarte lo que está sucediendo a puerta cerrada. Mira lo que mi pueblo está haciendo. Mira lo que los sacerdotes están haciendo. Mira lo que los líderes de Israel están haciendo a puerta cerrada. Hijo de hombre, te mostraré cosas aún peores que estas. No sabemos lo que está pasando. Sin embargo, sí sé que tenemos masones de grado 33 en nuestras instituciones. En nuestras instituciones. ¡Wow! El pastor Walter Bigg me dijo que la esposa de un profesor vino y habló con él en una de nuestras universidades y dijo, mi esposo es un masón de grado 33, está enseñando en una de nuestras universidades y hay muchos otros masones enseñando allí. Y entonces el pastor Walter Bigg le dijo, para llegar al grado 33, tienes que sacrificar a un niño. Ella respondió, sí, él me hizo tener un hijo y lo tomó y lo sacrificó. Fui a Dios hace 30 años y le dije, trabajaré para ti si tú pagas las cuentas. Si me quedo sin dinero, no hay problema. Tengo 5 profesiones. Puedo volar para las aerolíneas, puedo trabajar como ingeniero, puedo enseñar en la universidad, puedo hacer muchas cosas. No hay problema. Pero mientras tú pagues las cuentas, yo seguiré adelante por ti. Y no lo he dejado. Hace 30 años que sigo así y esto solo crece, crece y crece. Amén, amén. Así que, ¿algún comentario final? Creo que en el próximo año o 2. Podría ser a principios del próximo año. Podría ser el año siguiente, pero no mucho más que eso. Creo que vamos a ver cómo las cosas concluyen. Y el pueblo de Dios ya habrá tenido que tomar su decisión. Si no estás tomando decisiones hoy, estás eligiendo el lado equivocado. Si estás dormido, indiferente y descuidado en este momento, vas a elegir seguir el camino del mundo. Será demasiado doloroso para ti intentar cambiar de bando porque nunca aprendiste a confiar en Dios. Hoy es el momento. Todavía la tenemos, la puerta sigue abierta. El arca Noé todavía está allí preguntando a la gente si quiere entrar. Pero una vez que esa puerta se cierre, y se cerrará uno de estos días, el pueblo de Dios, las 5 vírgenes que no consiguieron aceite para su lámpara, irán a buscar aceite, pero nunca lo encontrarán. Vendrán a tocar a la puerta, y él dirá, nunca os conocí. Pero aquellos que hicieron sus preparativos, los que consiguieron aceite, permitieron que el Espíritu Santo los limpiara de toda mundanalidad, el amor al mundo de la maldad, ellos entrarán a la boda. Y esa boda será una boda hermosa.
y Dios revestirá de poder a su pueblo y ellos irán por todo el mundo. No va a ser fácil, pero aquellos que quieran entrar más tarde nunca entrarán. Así que creo que estamos justo a las puertas. Y va a suceder muy pronto, en el próximo año o 2, y entonces será demasiado tarde. Así que hago un llamado a aquellos que conocen la verdad, el pueblo remanente de Dios, a que hagan todo lo que tengan que hacer para cooperar con Jesús en el lugar santísimo y le pidan que los limpie de toda maldad. Él lo promete en 1 de Juan 1:9. Si confesamos, Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. En eso es en lo que necesitamos cooperar. Si negamos que Jesús está en el lugar santísimo, no hay nada que hacer, solo seguir viviendo como siempre lo has hecho y esperar a ver qué pasa. Pero si entiendes lo que Jesús está haciendo, está preparando a un pueblo. Él tiene que tener un pueblo. No puede encadenar a Satanás sin esa evidencia. Y ahora mismo, Dios casi ha terminado con eso. Y aquellos de nosotros que le hemos estado permitiendo trabajar con nosotros tendremos aceite en las lámparas. Entraremos en la boda, recibiremos el poder. Deseo tanto estar en esa boda y deseo tanto recibir ese poder, pero no tanto porque quiera tener poder, sino porque quiero ser parte de la vindicación de que Cristo y Dios, su Padre, han sido falsamente acusados por Satanás y quiero vindicar su carácter y ser parte de esa evidencia que Dios necesita para demostrar que Satanás es un mentiroso. Y entonces llegará el día, Jesús vendrá poco después, pero será en una fecha del calendario justo después del cierre del tiempo de gracia. Cuando Él salga, probablemente será en el día de la expiación. Comenzó en el día de la expiación. Santiago, Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miren cuánto tiempo le tomó informar al mundo que estaba comenzando el juicio. El juicio investigador. No lo va a cerrar por sorpresa, nos lo hará saber. Y vamos a saber cuando está a punto de cerrarse, y probablemente se cerrará exactamente en el día de la expiación. Y lo que sigue al día de la expiación es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos dura 7 días, seguida de la fiesta del 8º día. ¿De acuerdo? Déjame preguntarte, ¿cuántos días vamos a viajar al cielo en la nube? 7. Bien. ¿Y qué va a pasar en el 8º día? Vamos a llegar a la Nueva Jerusalén y vamos a tener la cena de las bodas del Cordero. Así que incluso el último evento del año se cumplirá perfectamente en la venida de Jesús. Eso es fascinante. Muy bien. Por eso tenemos que prestar atención y no ignorarlo. Pero hay un odio hacia eso. A todo el mundo le encantan las fiestas paganas, pero hay un odio hacia las bíblicas. Necesitamos al menos entender que Dios todavía está obrando de acuerdo con ese calendario. Prestémosle atención, preparemos nuestros corazones y mentes. Oremos, digámosles a nuestros hijos, así es como Dios obra, esto es lo que sucedió. Les digo a las personas, dicen, bueno, la Pascua ocurrió, salieron de Egipto. Y entonces digo, bueno, pero ¿qué dejó Dios en su lugar cuando Jesús murió? La última cena. Entonces debemos celebrar la última cena para conmemorar la Pascua. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y sabes qué? El mayor ejemplo de salir de Egipto está a punto de suceder. En los 10 mandamientos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿verdad? De esclavitud. ¿Adivina qué? Este mundo es una tierra de esclavitud. Hay esclavos, trata de niños, prostitutas, drogadictos, esclavos del pecado. Esta es la tierra de Egipto. Y Jesús va a venir y sacarnos de esta tierra. El éxodo más grande que jamás haya ocurrido en la historia está a punto de suceder. Y así, eso no será una celebración de la Pascua, sino que será otra salida de Egipto. Y así, todos estos símbolos del pasado todavía apuntan hacia un cumplimiento final glorioso. Y solo necesitamos estar conscientes, mantener nuestras mentes llenas de estas cosas que Dios ha hecho en el pasado. Los judíos de hoy fue Israel. Los judíos de hoy, muchos de sus líderes y líderes religiosos están negando que Dios haya hecho algo por ellos. Dicen que todo es leyenda. Nunca cruzaron el Mar Rojo, nunca salieron de Egipto, nunca hicieron nada de eso. ¿Por qué lo dicen? Porque no quieren admitir que rechazaron al Mesías y que Dios los ha abandonado. Así que es más fácil decir, no es nuestra culpa. Dios es culpa de Dios. Todo es leyenda, nunca sucedió. Dios nunca hizo nada por nosotros. Lo hicimos nosotros mismos. Entonces, en lugar de admitir un error y decir, esto es lo que Dios hizo por nosotros, pero nosotros dejamos a Dios, prefieren decir, Dios nunca hizo nada por nosotros. Así que es muy triste. A Israel se le dio la mayor bendición. Ahora, al pueblo remanente de Dios de hoy, el del mensaje del séptimo día, se le han dado grandes privilegios en el espíritu de profecía, y comprensión de la salud y comprensión de la profecía, eventos de los últimos días. En cambio, lo estamos negando. Simplemente nos estamos alejando de ello.
No queremos nada. En Sudamérica encontrarás hostilidad si quieres hablar sobre el mensaje de salud. Si quieres hablar de vegetarianismo, probablemente te echarán de la iglesia. Meme. Nosotros aquí en Norteamérica estamos acostumbrados al vegetarianismo y a los mensajes de salud y esas cosas. Allá abajo, si siquiera hablas de ello, ¡pum!, te expulsan. ¿En serio? Sí. ¿En otros países? Ajá. Sé que no es tan importante. Mi esposa es de Indonesia y al ir allá, dice que nadie es vegetariano. Tenemos muy pocos vegetarianos allá y no mucha gente estudia el linaje de Wite. Así que creo que es interesante escucharlo de una segunda fuente ahora. Sí. Entonces es hora de que volvamos a lo básico y nos concentremos en lo que Dios nos ha dado y no lo neguemos. Simplemente obedezcámoslo. Y sigamos trabajando, y Dios bendecirá a su pueblo, y muy pronto, a medida que los eventos comiencen a suceder, lo entenderemos aún mejor y será aún más claro. Entonces miraremos hacia atrás y diremos, oh, ahora entiendo. En este momento solo estamos viendo probabilidades y cómo se ve, pero una vez que eso suceda lo sabremos. Muy bien. ¿Oras por nosotros? Con mucho gusto. Oremos. Padre Celestial, Estamos muy agradecidos contigo por todo el tiempo que nos has dado, toda la información con la que nos has bendecido. Información sobre la salud, información que el mundo no ha conocido, información sobre la comprensión de la profecía, lo que está a punto de suceder, el gran conflicto, cómo encajar en él, las puertas que están abiertas, cómo evitar ser engañados por el espiritismo, cómo mantenernos firmes en la verdad y en la comprensión de tus mandamientos y de tus instrucciones. Señor, solo queremos darte las gracias. Has hecho tanto por nosotros, nos has salvado la vida. Estamos vivos hoy aquí por tu gran misericordia. Deberíamos haber muerto hace mucho tiempo, pero aquí estamos, Señor, y así bendice a cada uno de los espectadores, a los que están mirando, bendícelos de una manera especial. Pon en su corazón una convicción, Señor, de que el tiempo es ahora. Aparta la mundanalidad. Permite que el Espíritu Santo nos limpie de todo amor por el mundo y haznos leales a la verdad. No leales a los seres humanos, sino a la verdad bíblica, sin importar las consecuencias. Y la bendición especial de Dios estará sobre nosotros, nuestros hijos y nuestras familias. Salva a nuestros hijos, Señor. Salva a nuestros seres queridos y haznos un ejemplo para el mundo. Y en tu bendición, como habías planeado hacer con Israel, concédenos esa bendición. Y danos los recursos y el poder que necesitamos para realizar la obra. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.